El nuevo programa de Apple TV Plus, The Crowded Room, centra su narrativa en torno a su complejo personaje, Danny Sullivan, ya que se inspira en la historia real que remodeló el sistema judicial. Interpretado por Tom Holland, la vida de Danny da un giro tras ser detenido por un tiroteo que cometió en el Rockefeller Center en 1979. Mientras Rhea Godwin, interpretada por Amanda Seyfried, habla con Danny, surgen fragmentos de su pasado que arrojan luz sobre los momentos que le moldearon y le llevaron a cometer el crimen. Este thriller psicológico se inspira en la novela de 1981, Las mentes de Billy Milligan, de Daniel Keyes, que describía a la primera persona en la historia de Estados Unidos, absuelta de un delito grave alegando un trastorno de identidad disociativo. Equibe Goldsman, guionista ganador de un Oscar por Una mente brillante, escribió y fue productor ejecutivo de la serie. La serie ahonda en temas de enfermedad mental, lo que ofrecía una exploración de los entresijos de la mente humana. Goldsman se inspiró en la vida de Billy Milligan para dar forma al personaje de Danny Sullivan. Después de que el padre de Billy se suicidara cuando él tenía 4 años, su madre se volvió a casar con Chammer Milligan, quien abusó física, sexual y emocionalmente de Billy. Los psiquiatras dedujeron que Chammer sodomizó por primera vez a Billy en un granero junto a su casa cuando tenía 8 años. Este abuso continuado, unido a la traumática pérdida de su padre a una edad temprana, provocó la división de su personalidad. Se dice que Billy tenía 24 personalidades diferentes que luchaban por el control de su cuerpo, lo que le llevó a cometer los crímenes que cometió. Estas personalidades incluían a Arthur, un malvado británico que controlaba a quien se apoderaba de la mente, Ragen Badaskovich, que le daba a Billy superfuerza, y Allen, que limpiaba los desaguisados de las otras personalidades. Una de las personalidades de Billy describió su mente como una habitación oscura con una luz en el centro, en la que las personalidades se paraban para hacerse con el control de la mente. Cuando la mente estaba inconsciente, las personalidades podían interactuar entre sí y se convertían en lo que se describía como una familia. En 1977 Billy fue acusado de 3 cargos de secuestro, 3 cargos de robo con agravantes y 4 cargos de violación de mujeres en los alrededores del campus de Ohio State. Antes de esta detención, ya había cumplido condena en un centro de menores, en prisión y había intentado quitarse la vida. Salió de prisión 6 meses antes de los delitos cometidos en 1977. Durante su proceso judicial, se le nombró un abogado de oficio para que le representara, y cuando se sometió a su evaluación psiquiátrica, Billy afirmó que no recordaba los delitos de los que se le acusaba. Billy culpó de los robos a su alter Regan, que controlaba el local mientras él estaba en la cárcel, y de la violación a Adalana, una lesbiana melancólica. Un agente de policía de la OSU que acompañó a Billy a la comisaría dijo en una entrevista en 2007 para The Columbus Dispatch: "No sabría decirte lo que estaba pasando, pero era como si estuviera hablando con personas diferentes en momentos diferentes". Durante su examen psiquiátrico, el primer indicio de sus múltiples personalidades fue cuando el psiquiatra le llamó Billy, a lo que él respondió: "Billy está dormido, yo soy David". El psiquiatra George Hardin y la psicoanalista Cornelia Wilber fueron llamados para evaluar a Billy y descubrieron 10 personalidades diferentes, 8 masculinas y 2 femeninas, y descubrieron más tarde que tenía un total de 24. Las personalidades iban desde una niña de 3 años hasta un británico de 22. Hardin y Wilber diagnosticaron a Billy un trastorno de personalidad múltiple, ya que Billy había estado dormido durante los últimos 7 años. Los abogados de Billy se declararon entonces inocentes por demencia, ya que Billy no fue quien cometió los crímenes. El fiscal del caso, Bernard Javich, llegó a decir: "Vi personalidades múltiples, su forma de hablar era diferente, sus acentos eran diferentes, se sentaba de distintas maneras en la silla". Algunos miembros de la comunidad médica denunciaron la afirmación y declararon que se trataba de una figura retórica o de una actuación. Sin embargo, el 4 de diciembre de 1978, Billy Milligan fue declarado inocente por razón de demencia sobre la base del trastorno de personalidad múltiple, que fue el primer caso que se falló de este modo. Tras su absolución, Billy fue trasladado al Hospital Psiquiátrico Central de Ohio, donde residió durante los 11 años siguientes. Durante su estancia allí, colaboró con Daniel Keyes en su libro, que influyó en la realización de la historia para esta serie. Billy siguió apareciendo en los titulares al escaparse del hospital en 1986, hasta que fue capturado unos meses después. Salió del hospital en 1988 y en 1991 ya no estaba bajo supervisión estatal. Tras recuperar la libertad, Billy residió brevemente en California antes de regresar a Ohio, para vivir en una casa móvil que le compró su hermana. En 2014 Billy murió de cáncer a los 59 años en un hospital de Columbus, Ohio. En 1994, el término trastorno de personalidad múltiple pasó a denominarse trastorno de identidad disociativo para reflejar mejor la afección. Mulligan es un excelente ejemplo de cómo la rehabilitación puede ofrecer una alternativa más compasiva a la disciplina para personas que han sufrido traumas importantes. Apple TV Plus no fue la primera adaptación de The Crowded Room, ya que el primer nombre que se barajó para dar vida a la historia fue James Cameron. Sin embargo, debido a extensas negociaciones y cambios financieros, el proyecto se vino abajo, lo que provocó que Billy demandara a Cameron así como a la otra productora Sandra Arcade. Esta demanda fue también un factor importante en la decisión de Cameron de abandonar el proyecto. Como él mismo declaró, se metió en medio de todo esto porque quería que se contara su historia.
Iba de un lado para otro sembrando el caos, presentando demandas. Se convirtió en una locura. David Fincher, Joel Schumacher y Steven Soderbergh fueron otros nombres que surgieron para dirigir el proyecto, pero ninguno llegó a buen puerto. En 2015, Leonardo DiCaprio se unió a la adaptación, pero, al igual que los intentos anteriores, no tuvo éxito. Mientras la adaptación del libro seguía fracasando, M. Night Shyamalan estrenó Split en 2016, que se inspiraba en Billy Milligan para el personaje de James McAvoy. La serie de Apple TV Plus es la primera adaptación real del libro, que ofrecerá una narración basada en la mayoría de los acontecimientos de su vida.